Descansando en Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cada enseñanza en el Sermón del Monte fluye de las enseñanzas que la precedieron. Cada bienaventuranza sigue de modo lógico a las anteriores, y toda enseñanza posterior se relaciona con enseñanzas previas. Lo que Jesús enseña en Mateo 5, 17 al 20, también sigue directamente de lo que acababa de decir. Jesús describió el carácter de los creyentes, que son ciudadanos del reino e hijos de Dios en Mateo 5, versículos 3 al 12. Enseñó la influencia de los creyentes como sal y luz espiritual de Dios en el mundo corrupto y en tinieblas en Mateo 5, versículos 13 al 16. Jesús ahora va a enseñar en Mateo 5, versículos 17 al 20, el fundamento para las cualidades internas de las bienaventuranzas y para funcionar como sal y luz de Dios. Ese fundamento es la palabra de Dios, la única norma de justicia y verdad. Entonces, existe una base absoluta para la verdad, para la ley, para la moral, para el verdadero bien y el mal. Jesús enseña en Mateo 5, 17 al 20, que la base del absoluto es la palabra de Dios, la ley de Dios absoluta, eterna y perdurable, y dada a conocer a los hombres. Además, Jesús afirma que vino a cumplir por completo la ley establecida por su Padre, el creador de la ley. La ley, creada por Dios y afirmada por los profetas. Mateo capítulo 5, versículo 17, parte A. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús, al nombrar la ley, se refiere a la ley de Dios dada en los 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte Sinaí, y precedida declarando su creador. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 20, versículo 1. La ley de Dios siempre había requerido obediencia, tanto interna como externa. Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías capítulo 29, versículo 13. Cuando Jesús manifestó, no penséis que he venido para abrogar, para abolir la ley o los profetas. Sus oyentes judíos sabían que estaba hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. La ley también es preeminente porque la afirman los profetas, quienes la reiteraron y la reforzaron. Los profetas expusieron la ley de Moisés, integrada por la ley moral, los 10 mandamientos o el decálogo, la ley judicial y la ley ceremonial, ya que hablaron de idolatría, adulterio, mentira, hurto y de todos los otros 10 mandamientos. La ley de Moisés tiene un total de 613 mandamientos. Durante el periodo intertestamentario, los fariseos agregaron por su propia cuenta 400 mandamientos a la ley de Moisés. Esto llevó a que las tradiciones se multiplicaran y cubrieran casi toda actividad que lo hacía muy difícil para cumplir. Además, cambiaron la ley original en la relación con el enemigo, el divorcio, el adulterio. Con el Corbán anularon el 5º mandamiento de honrar a los padres. Modificaron los diezmos, las ofrendas y los ayunos. De un ayuno al año establecido en Levítico capítulo 16, versículos 29 y 30, lo aumentaron a 2 ayunos por semana, sumando más de 100 ayunos al año. Los fariseos enseñaban y obligaban al pueblo a ganar el favor de Dios haciendo obras. Para tratar de impresionar a Dios afirmaban, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. La ley, cumplida por Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 17, parte B. No he venido para abrogar, para abolir, sino para cumplir. Jesús afirma que no va a eliminar la ley de Dios, sino a cumplirla. Además va a corregir la falsa doctrina, obligada a hacer al pueblo por los fariseos, pero que ellos no cumplían. Jesús confrontaría a los fariseos y escribas diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo capítulo 23, versículos 2 al 4. El Señor no vino simplemente a enseñar justicia y a modelar justicia, vino como la justicia divina. Por lo tanto, Jesús cumplió con la ley moral, judicial y ceremonial. La ley judicial y la ley ceremonial terminaron en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 10, versículos 10, 12 y 14.
Pero la ley moral cumplida por Jesucristo sigue cumpliéndose por medio de sus discípulos. Juan 13, versículos 34 y 35. Pablo lo resume afirmando: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, versículos 8 al 10. La supremacía de las Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 18 al 20. Jesús afirma que la palabra de Dios es eterna y se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 24, versículo 35. Aquel que cumpla la palabra de Dios y le enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 19. La norma de justicia de los escribas y fariseos era externa, parcial, redefinida y egocéntrica, por lo cual para entrar en el reino de Dios, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Mateo 5, 20. Pablo enseña: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Solo entraremos al reino de Dios justificados por la fe en Jesucristo. Gálatas 2:16, Romanos 3:28, Romanos 5:1. Descansemos en Dios porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Dios te bendiga y te guarde.